Dan Goldman no llegó a esa audiencia buscando un simple momento viral. Llegó con algo mucho más peligroso: documentos. Y en cuestión de minutos, lo que parecía ser otro intercambio rutinario en el Capitolio se convirtió en una de las confrontaciones más explosivas que Pam Bondi ha enfrentado desde que asumió el cargo. Esto no fue un discurso político cualquiera. Fue una acusación directa, hecha en público, con sobrevivientes sentados a solo unos pasos, y con preguntas que Bondi claramente no quería responder. Que has retenido casi la mitad de los documentos, tal como lo exige el proyecto de ley. Ahora, obviamente, hay 3 millones de documentos, así que no pude revisar mucho, pero algo que no vi fue la lista de clientes que dijiste que tenías en tu escritorio hace un año. Sin embargo, sí encontré un par de documentos importantes. Un memorando de acusación de 86 páginas del Distrito Sur de Nueva York y un borrador de acusación de Florida contra los co-conspiradores de Jeffrey Epstein. Por razones que no puedo entender, ni que están permitidas por la ley, todavía estaban redactados, incluso para los miembros del Congreso. Entonces, señora, Bondi se compromete aquí mismo a proporcionar inmediatamente esos 2 documentos sin censura a los miembros del Congreso. No es una pregunta complicada. Bueno, supongo que sí lo es para usted, porque tiene un título en Derecho y esos son confidenciales. Está bien. No son confidenciales, pero hablaremos de eso después. También encontré un correo electrónico que tengo aquí mismo de Jeffrey Epstein a Ghislaine Maxwell. Ese no estaba redactado e incluía notas de declaraciones que Donald Trump hizo sobre su relación previa con Jeffrey Epstein. Ahora, no hay ninguna razón para que esto se oculte al pueblo estadounidense. No hay ningún privilegio, no hay privilegio abogado-cliente, y veo que está consultando con su personal, y le puedo asegurar a su personal que esto no está bajo privilegio abogado-cliente. Porque fue enviado de Jeffrey Epstein a Ghislaine Maxwell. ¿Se compromete a proporcionar públicamente la versión sin redactar de esto para que el pueblo estadounidense pueda entender el alcance de las mentiras de Donald Trump sobre su relación con Jeffrey Epstein? Hoy eres tan buen abogado como lo fuiste cuando intentaste destituir al presidente Trump en 2016. ¿Ya pediste disculpas por eso en 2019? Entonces, ¿Vas a desclasificar esto? fueron los abogados principales en ese caso. Privilegiado. Me pregunto, ¿puedes quitar la censura de esto? Privilegiado. Privilegiados, por supuesto. Espero que podamos hablar más sobre esto. Ahora bien, estas son obviamente partes censuradas de forma incorrecta. Y déjame detenerme un momento. Minuto, estoy hablando. Soy Oh, privilegiados. no. Trítame. Si ellos son. No privilegiados, aunque. Usaste tus Censuras indebidas. para seguir protegiendo. El tiempo. Pertenece al miembro. Vamos a detener. El reloj. Vamos a detener el reloj. El tiempo pertenece al miembro. Adelante. Aunque usaste censuras indebidas para proteger a Donald Trump y a otros depredadores asociados con Jeffrey Epstein, hiciste exactamente lo contrario con las sobrevivientes y víctimas de este esquema. Así que la única información que realmente debía ser censurada era la de identificación de ellas, y no lo fue. Y está claro que esto no fue un error, no fue por accidente. Esto no fue porque solo tuvieran 30 días cuando en realidad usaron 75, y eso ni siquiera incluye todas las horas de marzo pasado que estuvieron haciendo las censuras. Pero te voy a decir por qué. Está claro que no fue un error. Hay un correo titulado Lista de víctimas de Epstein. Hay 32 nombres. Uno está censurado. 31 no lo están. Así que alguien lo revisó y decidió censurar algo. Y te digo que eso es claramente intencional para intimidar a estas sobrevivientes y víctimas. Ahora, en una entrevista la semana pasada. ¿Cómo me vas a decir que eso es intencional? En una entrevista la semana pasada, el vicefiscal general Tom Blanche No puedes salirte del guión. dijo que cualquier víctima que quiera hablar con el departamento ya lo ha hecho, ojalá. Bueno, gracias a las personas increíblemente valientes que están sentadas aquí detrás de ti, en realidad podemos preguntarles si eso es cierto. Ahora, con las sobrevivientes y víctimas que están aquí, por favor pónganse de pie una vez más. Solo levantando la mano,
¿Cuántos de ustedes o sus seres queridos realmente se han reunido con el Departamento de Justicia y han proporcionado testimonio, estimaciones y evidencia? Ninguno. Y de los que no se han reunido, que son todos, ¿cuántos de ustedes se han comunicado? Ya sea individualmente o a través de un abogado o representante para ofrecer testimonio y evidencia. Todos ellos. Y de ustedes, todos los que se han comunicado, ¿cuántos fueron rechazados o ignorados por el Departamento de Justicia? Todos ellos. Y a pesar de los esfuerzos vergonzosos y despreciables de la señora Bondi y su departamento para intimidarlos, ¿cuántos de ustedes todavía están dispuestos a hablar con el Departamento de Justicia? Todos. Bueno, señora Bondi, parece que tienes más testigos con quienes hablar. Y yo cero. Iremos a ver al buen señor de Carolina del Norte, el congresista Knott. Pues, Tengo un momento, congresista. Sí, señora. Gracias. Aquí vamos. Aquí está la fotografía. Por eso, quería repetir todo lo que se había dicho anteriormente sobre Epstein. Este es su estado, Nueva York. Probablemente ni siquiera sabes quién es. Baed Mohammed de Afganistán, sí, porque ya no soy fiscal. condenado por asalto. Vaya, él representa a Nueva York. Vaya, aún así, no le importan los inmigrantes ilegales condenados por delitos. Asalto y homicidio. Ya no es fiscal, así que no le importan sus electores. Aquí vamos. Incendio provocado, El Salvador, Miguel Palacios. Fermen, Flores, Ramales. Porque, según Goldman, el Departamento de Justicia no solo está ocultando documentos clave relacionados con Epstein. También podría estar protegiendo a personas poderosas mientras falla a quienes más sufrieron. Y lo que pasó después cambió por completo el tono de esa audiencia. Desde el momento en que Goldman tomó la palabra, se sintió un cambio en la sala. Estaba calmado, directo y claramente preparado. Comenzó diciendo que él mismo había ido al Departamento de Justicia el día anterior para revisar materiales sin censura relacionados con Epstein. Solo eso ya llamó la atención. Los miembros del Congreso llevaban meses exigiendo transparencia, y Goldman estaba dejando claro que él mismo había revisado los archivos. Pero lo que encontró, dijo, generó aún más preguntas que respuestas. Le dijo a Bondi que, a pesar de las promesas repetidas de transparencia, documentos clave seguían fuertemente censurados, incluso para los miembros del Congreso. Señaló específicamente un memorando de procesamiento de 86 páginas del Distrito Sur de Nueva York y un borrador de acusación de Florida relacionado con presuntos cómplices de Epstein. Según Goldman, no había ninguna razón legítima para que esos materiales siguieran ocultos. Ese fue el primer golpe. Pero Goldman apenas estaba empezando. Luego reveló algo que cambió instantáneamente toda la audiencia. Dijo que, mientras revisaba los materiales, encontró un correo electrónico de Jeffrey Epstein a Ghislaine Maxwell. Y según Goldman, ese correo incluía notas sobre declaraciones que Donald Trump había hecho sobre su relación pasada con Epstein. La sala se tensó de inmediato. Esto ya no era solo un debate sobre procedimientos de documentos. Ahora se trataba de si información potencialmente importante sobre un expresidente estaba siendo ocultada deliberadamente al público. Goldman no rodeó el tema. Miró directamente a Bondi y le hizo una pregunta simple: ¿se comprometía a publicar la versión sin censura de ese correo para que el pueblo estadounidense pudiera verlo por sí mismo? Esa pregunta puso a Bondi contra la pared. Porque si decía que sí, abría la puerta a un enorme escándalo público. Si decía que no, alimentaba la narrativa creciente de que el Departamento de Justicia estaba protegiendo a personas poderosas. Su respuesta fue inmediata, pero solo empeoró la situación. Bondi afirmó que el correo era privilegiado. Goldman respondió de inmediato. Dejó claro que el documento en cuestión no era una comunicación entre abogado y cliente. Era, según él, un mensaje entre Epstein y Maxwell. No había una base legal evidente para llamarlo privilegiado. Goldman se aseguró de que todos entendieran ese punto.
No solo estaba discutiendo con Bondi. Estaba planteando esto como un posible uso indebido de censuras para ocultar información políticamente dañina. Ahí fue cuando la audiencia comenzó a explotar. Bondi dejó de sonar medida y empezó a sonar defensiva. Goldman siguió presionando. Dijo que estas censuras eran impropias. Dijo que el público tenía derecho a entender qué se estaba ocultando y por qué. Bondi lo interrumpió. Goldman siguió hablando. Bondi levantó la voz. Goldman respondió. De repente, lo que había comenzado como una disputa sobre documentos se convirtió en un choque público total. El presidente del comité tuvo que intervenir. Se detuvo el reloj. Los miembros hablaban unos sobre otros. Fue caótico, ruidoso e imposible de ignorar. Pero en muchos sentidos, ese caos reveló exactamente lo que Goldman quería que la gente viera, que Bondi estaba perdiendo el control en el momento en que las preguntas se volvían específicas. Aún así, incluso esa confrontación no fue la parte más poderosa de lo que hizo Goldman. Porque después de presionar a Bondi sobre documentos y censuras, cambió el enfoque de la audiencia hacia algo mucho más grande que la política. Dirigió la atención hacia los sobrevivientes de Epstein. Y ahí fue cuando toda la sala cambió. Goldman acusó al Departamento de Justicia de hacer exactamente lo contrario de lo que debería hacer. En lugar de proteger a las víctimas, argumentó, el departamento estaba protegiendo a los poderosos mientras manejaba mal material sensible relacionado con los sobrevivientes. Dijo que esto no era un error técnico ni burocrático. Desde su punto de vista, era un patrón que planteaba serias dudas sobre a quién se estaba protegiendo realmente. Goldman luego señaló uno de los ejemplos más perturbadores que dijo haber encontrado. Describió un documento titulado Lista de Víctimas de Epstein. Según Goldman, el documento contenía 32 nombres. Solo uno estaba censurado. Los otros 31 quedaron expuestos. Goldman explicó este punto lenta y claramente para que nadie lo pasara por alto. Esto no era, según él, un simple error al azar. Alguien había revisado ese documento. Alguien había decidido qué ocultar y qué dejar visible. Y según Goldman, eso significaba que la exposición de las identidades de sobrevivientes no podía descartarse simplemente como un accidente. Lo presentó como evidencia de que las prioridades del departamento estaban completamente invertidas, proteger a los poderosos políticamente y exponer a los vulnerables. Esa acusación golpeó fuerte porque Bondi ya había defendido públicamente el manejo del Departamento de Justicia sobre esos documentos. Su posición había sido que el departamento estaba trabajando cuidadosamente entre millones de páginas y que cualquier error era limitado. El argumento de Goldman desafió directamente esa defensa. Él estaba diciendo que esto no era torpeza. Era una toma de decisiones selectiva. Y si esa afirmación era cierta, las implicaciones eran enormes. Significaría que una de las revisiones de documentos más sensibles de los últimos años estaba siendo manejada de una forma que perjudicaba precisamente a las personas que debía proteger. Entonces Goldman hizo algo que volvió inolvidable esa audiencia. Se apartó de Bondi y se dirigió a los sobrevivientes presentes en la sala. Les pidió que se pusieran de pie. Uno por uno, se levantaron detrás de Bondi y de repente esto ya no era una discusión legal sobre censuras. Era sobre personas reales, sentadas ahí en silencio, esperando ver si alguien en el poder realmente las iba a escuchar. Goldman hizo la primera pregunta: ¿cuántos de ustedes, o sus seres queridos, se han reunido con el Departamento de Justicia y han dado testimonio o evidencia? Nadie levantó la mano. Luego preguntó cuántos se habían comunicado, ya fuera personalmente o por medio de abogados, para ofrecer testimonio y evidencia. Esta vez, todos indicaron que sí. Eso ya era poderoso. Pero Goldman hizo una pregunta más. De los que se habían comunicado, ¿cuántos fueron ignorados o rechazados? De nuevo, según lo que Goldman relató durante la audiencia, todos indicaron que no habían recibido una respuesta significativa. La imagen fue devastadora.
Una sala llena de sobrevivientes señalando públicamente que habían intentado cooperar y se sentían ignorados. Goldman ni siquiera necesitó lenguaje dramático. La imagen hablaba por sí sola. En ese momento, la audiencia dejó de ser sobre política partidista y se convirtió en algo mucho más serio. Si el sistema de justicia estaba fallando a personas que ya habían vivido traumas inimaginables, para ser justos, el Departamento de Justicia ha sostenido que ha estado trabajando para proteger a las víctimas mientras procesa una enorme cantidad de archivos sensibles. Bondi y funcionarios del DOJ han argumentado que las censuras eran necesarias y que los errores, si existieron, fueron limitados. Pero la estrategia de Goldman en esa audiencia fue clara. Quería crear un fuerte contraste entre lo que los funcionarios decían públicamente y lo que los sobrevivientes estaban diciendo en esa sala. Y en términos de impacto político, funcionó. El centro emocional de la audiencia cambió por completo. Bondi ya no solo estaba defendiendo censuras. Ahora enfrentaba una sala donde los sobrevivientes estaban desafiando visiblemente la versión del gobierno. En ese punto, la presión sobre Bondi era enorme. Goldman había puesto documentos sobre la mesa, cuestionado su justificación legal para ocultar información, planteado preocupaciones sobre la privacidad de sobrevivientes y luego respaldado todo eso con la presencia de personas reales que decían sentirse ignoradas. Fue uno de esos raros momentos en Washington donde el guión se rompió por completo. Los puntos de conversación dejaron de funcionar. La audiencia ya no avanzaba de manera predecible. Y eso fue exactamente cuando Bondi cambió de táctica. En lugar de responder directamente a las preocupaciones de Goldman, Bondi cambió de tema. Después de que se agotó el tiempo de Goldman, pasó a hablar de inmigración y crimen. Sacó fotos policiales. Comenzó a hablar de inmigrantes indocumentados acusados o condenados por delitos graves. Acusó a Goldman de no preocuparse por la seguridad pública. El cambio fue inmediato y dramático. Sus partidarios probablemente dirían que estaba ampliando la conversación para destacar otras prioridades del Departamento de Justicia. Sus críticos vieron algo muy diferente. Para ellos, pareció una distracción clásica, alejarse de Epstein, alejarse de los sobrevivientes y cambiar de tema antes de que las preguntas se volvieran aún más peligrosas. Ese giro pudo haber funcionado con algunos espectadores, pero también reforzó exactamente el argumento que Goldman estaba haciendo. Él había pasado toda la audiencia presionando por respuestas sobre documentos ocultos y el trato a los sobrevivientes. La decisión de Bondi de pasar al tema migratorio les dio a los partidarios de Goldman aún más razones para decir que ella no tenía una defensa real sobre los asuntos planteados. En lugar de aclarar por qué documentos clave seguían censurados o por qué los sobrevivientes decían haber sido ignorados, la conversación se había ido completamente a otro lado. Y en la opinión pública, ese tipo de cambio de tema muchas veces habla más fuerte que cualquier respuesta, pero Goldman también vinculó la audiencia con algo que Bondi había dicho meses antes, lo que hizo toda la controversia aún mayor. Mencionó comentarios públicos previos en los que Bondi había sugerido que estaba revisando materiales clave relacionados con Epstein. Eso importaba porque, para muchos estadounidenses, el caso Epstein lleva años simbolizando una frustración más profunda, la idea de que las personas poderosas operan bajo reglas diferentes. Goldman utilizó esa frustración para presentar esta audiencia como parte de un patrón mayor. No solo estaba acusando a Bondi de manejar mal una entrega de documentos. La estaba acusando de participar en un sistema más amplio de secretismo que protege a las élites mientras deja al público en la oscuridad, y esa puede ser la razón más importante por la que esta audiencia importa. No fue solo otro clip viral del Congreso. Fue un momento poco común donde preguntas legales, riesgos políticos y emoción humana chocaron al mismo tiempo. Goldman llegó preparado para forzar una confrontación. Bondi llegó esperando defender a su departamento. Pero al final, la historia ya no se trataba de quien ganó puntos en una audiencia. Se trataba de preguntas sin respuesta que todavía siguen en el aire. ¿Qué hay exactamente en esos documentos? ¿Por qué algunos materiales siguen ocultos?
¿Realmente se les dio a los sobrevivientes una oportunidad justa de ser escuchados? ¿Y el público llegará a conocer toda la verdad? Esas preguntas no van a desaparecer. De hecho, después de una audiencia como esta, la presión solo aumenta. Más escrutinio. Más exigencias de transparencia. Más atención pública sobre lo que haga el Departamento de Justicia a continuación. Goldman se aseguró de eso. Convirtió lo que podría haber sido una audiencia olvidable en un punto de tensión nacional. Y le guste o no a Bondi, esto ya forma parte del registro público. Entonces, ¿tú qué piensas? ¿Goldman estaba revelando algo que el público merece saber, o todo esto fue puro teatro político para crear titulares? Déjame tu opinión en los comentarios porque esta historia está lejos de terminar. Y si quieres más análisis claro sobre las audiencias más importantes, los choques políticos más tensos y esos momentos que no quieren que veas, asegúrate de darle like a este video, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte nada de lo que viene. Gracias por ver este video y nos vemos en el próximo.